¿Te has preguntado alguna vez qué se esconde tras la apariencia perfecta y el poder absoluto de Barbra Streisand, una leyenda viviente, una diva insuperable de Hollywood? Durante 12 años, su asistente más cercano guardó silencio. Pero entonces, cuando Barbra cumplió 68 años, la verdad empezó a salir a la luz, con revelaciones impactantes que sacudieron Hollywood. ¿Por qué necesita Barbra Streisand tener el control absoluto? ¿Y qué llevó en el pasado a un ícono a controlarse con tanta perfección? Sigue leyendo hasta el final, porque la historia que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu perspectiva sobre Barbra Streisand. Lo que contó a los periodistas dejó a Hollywood temblando. Habló de entrevistas canceladas por una iluminación incorrecta, de reescrituras de guiones millonarias solo para poder filmar a menos de 45 minutos de la mansión de Barbra en Malibú. Contó la vez que hizo que todo el equipo del famoso presentador Jimmy Kimmel rediseñara su estudio por completo. Pero la verdadera bomba estalló cuando mostró los contratos. Pruebas irrefutables de que las exigencias de Barbra costaban a las producciones $2 millones extra por cada película. Los ejecutivos de Hollywood le suplicaron que dejara de hablar. Pero fue entonces cuando ella reveló el porqué. Y para entenderlo, amigos míos, no debemos mirar a las luces de Hollywood, sino a la más profunda oscuridad de una infancia rota. La vida de Barbra Streisand no comenzó entre comodidades ni aplausos. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 24 de abril de 1942, y apenas un año después de su llegada al mundo. El 15 de agosto de 1943, su padre, Emanuel Streisand, murió repentinamente de una convulsión. Tenía solo 34 años. Barbra tenía apenas 15 meses. Era una bebé que aún no sabía caminar bien, y ya había perdido el pilar de su vida. Los médicos creyeron que la convulsión podría estar relacionada con una antigua lesión en la cabeza, pero fuera cual fuera la causa, el resultado fue brutal y definitivo. La muerte de su padre no fue solo una tragedia emocional. Emanuel había sido un respetado profesor de secundaria. Su esposa, Diana, la madre de Barbra, trabajaba como secretaria en una escuela. Sin el sueldo de Emanuel, Diana se convirtió en la única proveedora, ganando una miseria. Perdieron su hogar. De la noche a la mañana, se vieron obligados a mudarse al abarrotado apartamento de un solo dormitorio de los padres de Diana, también en Brooklyn. 5 personas apretujadas en ese diminuto espacio. Barbra, su hermano mayor Sheldon, su madre Diana y sus 2 abuelos. No había privacidad, no había silencio, no había consuelo. Solo recordatorios diarios y constantes de todo lo que habían perdido. Ese apartamento no solo se sentía pequeño, se sentía como un laberinto sin salida. Barbra necesitaba escapar de esa atmósfera asfixiante, pero ni siquiera el escape venía acompañado de amor. Su madre, Diana, era una figura fría y distante. Hundida en su propio dolor y en la lucha por la supervivencia, no tenía espacio para el afecto. No abrazaba a Barbra. Nunca le decía «te quiero». Jamás la elogiaba. Cuando una joven Barbra, llena de sueños, le dijo a su madre que quería ser actriz, la respuesta de Diana fue una daga directa al corazón. «No eres lo suficientemente guapa». Barbra diría más tarde que su madre le daba comida en lugar de afecto. No entendía el amor físico. Los abrazos le parecían algo extraño, ajeno. Era como si su propia madre la mantuviera a una distancia emocional insalvable. Para complicar aún más las cosas, Diana también había soñado con ser cantante. Tenía una hermosa voz de soprano, pero nunca tuvo la oportunidad o el coraje de perseguir su sueño. Y esa ambición insatisfecha, ese sueño roto, se retorció hasta convertirse en celos hacia su propia hija. Incluso cuando otros, extraños en la calle, elogiaban la voz de la pequeña Barbra, Diana la menospreciaba. «Pon un huevo en leche y bátelo», le decía, insinuando que su voz no era lo suficientemente fuerte, que necesitaba mejorar. No era solo el silencio lo que llenaba ese apartamento. Era el rechazo, sutil, afilado y constante, viniendo de la única persona cuyo amor y aprobación ella necesitaba más que nada en el mundo.
Y sin embargo, a pesar de todo, algo dentro de esa niña necesitaba ser visto. Algo se negaba a ser invisible. Alrededor de los 5 o 6 años, descubrió que los pasillos del edificio de apartamentos tenían una acústica especial, un eco mágico. Y allí, en la soledad de esas escaleras, encontró su primer escenario. Comenzó a cantar en los pasillos. Su voz rebotaba en las paredes, sonando mucho más grande, más poderosa y más importante de lo que era en el abarrotado apartamento. Ese eco la hacía sentir grande, la hacía sentir que importaba. Reunía a otros niños del edificio y cantaba para ellos, no por diversión, sino porque necesitaba desesperadamente que alguien se fijara en ella, que alguien le dijera: «Tú existes, tu voz importa». Encontró en las escaleras el reconocimiento que nunca encontró en su hogar. La música se convirtió en su idioma, en la única forma en que se sentía escuchada. En la escuela se sentía como una extraña. Los otros niños tenían padres que volvían a casa después del trabajo, el suyo no, y nadie le explicaba por qué. Su madre nunca hablaba de Emanuel. Cuando Bárbara finalmente reunió el valor para preguntar, la respuesta de Diana fue tan fría como siempre. No quería que lo extrañaras, pero lo extrañaba de todos modos. No solo era diferente, se sentía diferente, y llevó esa diferencia como una cicatriz invisible. Ese dolor, esa sensación de abandono, se convirtió en su combustible. La empujó a destacar, a ser la mejor, a ser tan grande y tan famosa que nunca más pudiera ser ignorada. A los 17 años se cansó de fingir ser normal. Se matriculó en el Brooklyn College para estudiar psicología, pero solo duró un semestre. Abandonó los estudios, sabiendo que las aulas no eran su lugar. No tenía formación vocal, ni contactos en la industria, ni un plan B, pero tenía ese eco en su cabeza, el eco del pasillo. Y ese eco le decía que siguiera adelante. Comenzó a cantar en pequeños clubes de Greenwich Village, en Manhattan, sobreviviendo a duras penas con las propinas, café y perritos calientes. Dormía en los sofás de sus amigos. Su madre estaba furiosa, pero a Bárbara no le importaba. No buscaba la comodidad, buscaba algo mucho más grande. Buscaba la validación. En 1960 se presentó a un concurso de aficionados en un pequeño club llamado The Lion. Fue allí donde tomó una decisión que marcaría su identidad para siempre. Cambió la ortografía de su nombre de Bárbara a Barbra, eliminando una A, solo para destacar, para ser diferente, para que nadie pudiera olvidarlo. Cantó A Sleeping Bee y When the Sun Comes Out. Tenía 18 años, no tenía formación, pero no tenía miedo. Y ganó. El premio de $50 ayudó con las facturas. Pero lo más importante fue que le demostró que tenía algo especial. El dueño del club le ofreció un contrato fijo, pagándole $108 a la semana. Eso era dinero para sobrevivir. Pero también era impulso. Comenzó a actuar en más clubes, incluido el famoso Bonsoir, donde los cazatalentos finalmente la descubrieron. Y entonces llegó su debut en Broadway en 1962. El espectáculo se llamaba I Can Get It For You Wholesale. Bárbara interpretaba a una secretaria poco agraciada llamada Miss Marmelstein. Era un papel secundario, pequeño. Pero Bárbara robó el espectáculo por completo. El público aplaudía cuando salía al escenario, antes incluso de que dijera una palabra. Los críticos apenas mencionaron a los protagonistas, hablaban de ella. Tenía 19 años y consiguió una nominación a los premios Tony como mejor actriz de reparto. La gente finalmente la vio como ella siempre había querido ser vista. No como la niña del pasillo, sino como alguien que podía adueñarse del escenario, como una estrella. Ese mismo año, firmó un contrato con Columbia Records. Los ejecutivos tenían sus dudas. No se parecía a otras estrellas. No cantaba las canciones pop de moda. Pero cuando su álbum debut salió en 1963, todas las dudas se desvanecieron. The Barbra Streisand Album
Alcanzó el número 8 en la lista de Billboard y permaneció en las listas durante más de 2 años. Vendió más de 1 millón de copias. Con solo 22 años, ganó 2 premios Grammy, incluido el de Álbum del Año, venciendo a leyendas como Frank Sinatra y Ella Fitzgerald. Lo hizo cantando baladas emocionales y elegantes. Canciones como Cry Me a River, que mostraban una voz que podía atravesar el dolor porque venía del dolor. Y en algún lugar, entre las luces del escenario y las sesiones de estudio, en medio de ese torbellino de éxito, se enamoró. Un amor que, como su carrera, estaba destinado a ser legendario, complicado y, finalmente, doloroso. Pero en Hollywood, y especialmente en la vida de Barbra, los cuentos de hadas rara vez tienen un final sencillo. Su ascenso meteórico no solo la convirtió en una estrella, la transformó en una fuerza de la naturaleza. Y esa fuerza estaba a punto de colisionar con las vidas de los hombres que se atrevieron a amarla, dejándola con mucho dolor. Esta es la historia de cómo la fama se convirtió en una bestia que devoró su primer matrimonio. El hombre que se enamoró de ella antes de que el mundo lo hiciera fue Elliot Gould. Cuando se conocieron en las audiciones para I Can Get It For You Wholesale en 1961, las tornas estaban completamente cambiadas. Él era la estrella, un actor de Broadway respetado que ya tenía el papel principal. Ella era solo una chica de 19 años, nerviosa y desconocida, que venía a probar suerte. Gould la vio y sintió una conexión instantánea. Algo en su crudeza, en su vulnerabilidad, lo cautivó. Con una audacia increíble, memorizó su número de teléfono de la hoja de audiciones y la llamó esa misma noche. Hablaron durante horas. Él dijo que simplemente hizo clic. Eran polos opuestos. Él, de clase media, con formación actoral clásica. Ella, una luchadora nata, cruda y sin pulir, forjada en las calles de Brooklyn. Pero funcionó. Se casaron en una pequeña ceremonia en marzo de 1963. Pero había un problema. Cuando se casaron, él era el famoso. Pero en pocos años, Barbra no solo se volvió más famosa que él, se convirtió en un fenómeno global. Y Elliot, que una vez fue un actor respetado por derecho propio, pasó a ser conocido por el mundo simplemente como el señor Streisand. Ese apodo, aparentemente inofensivo, le hirió profundamente. La prensa dejó de mencionar su nombre a menos que estuviera ligado al de ella. Sus propios logros, sus propias películas, se desvanecieron de la vista del público. Era la sombra de su esposa. Una situación difícil para cualquier hombre, pero especialmente en la machista sociedad de los años 60. Al mismo tiempo que su identidad se disolvía, su carrera profesional se estrellaba contra un muro. En 1971, tras sufrir una crisis nerviosa en el plató de una película, los estudios Warner Brothers lo declararon mentalmente inestable. Tuvo que someterse a evaluaciones psiquiátricas solo para demostrar que estaba en condiciones de volver a trabajar. Y todo esto sucedía mientras el mundo lo veía únicamente como el hombre casado con la gran Barbra Streisand. Una vez dijo algo que lo resumía todo a la perfección. Ella se volvió más importante que nosotros. No lo dijo con amargura, sino con el corazón roto. La fama, la atención constante, la adoración del público. Todo ello se había tragado su relación por completo. Gould admitió más tarde que nunca entendió en qué se estaba convirtiendo Barbra. Él se había enamorado de una chica real, alguien vulnerable, emocional, genuina. Pero a medida que su fama crecía, sentía que la estaba viendo desaparecer. Ya no era solo Barbra, era Barbra Streisand. La marca, el icono. Para Gould, esa ilusión era difícil de aceptar. Él era un hombre con los pies en la tierra. No entendía por qué alguien querría convertirse en algo tan alejado de lo que realmente era. Pero él no había vivido la infancia de Barbra. No entendía que esa necesidad de control, de poder, de construir una coraza impenetrable, venía de un lugar muy real de dolor y abandono. Venía de la niña que cantaba en los pasillos porque en casa nadie la escuchaba. Pero ese conocimiento no hizo que el muro entre ellos fuera menos alto.
En medio de todo este caos, nació su hijo, Jason, el 29 de diciembre de 1966. El mundo lo apodó el bebé del $1.000.000, porque Barbra había rechazado un contrato millonario para dar una serie de conciertos cuando se quedó embarazada. La noticia fue un gran titular, pero detrás de las cámaras, su matrimonio ya se estaba desmoronando. Barbra confesó más tarde que la maternidad no le pareció real al principio. Su identidad estaba tan ligada a su trabajo, a su ascenso, que incluso tener a su hijo en brazos no la hizo detenerse. Gould anhelaba algo más estable. Quería un hogar de verdad, una familia con raíces, pero sus vidas eran demasiado públicas, demasiado ocupadas, demasiado ruidosas. Él se quejó una vez de que Barbra estuviera trabajando hasta tarde con su hijo Jason en la misma habitación. Ese momento se quedó grabado en la memoria de ella, simbolizando cómo sus carreras, especialmente la de ella, lo estaban todo, incluso la crianza de su hijo. Gould volvía siempre al mismo sentimiento. No entendía en quién se había convertido ella. Aquella chica de 19 años de la audición de Broadway había desaparecido. En su lugar había alguien completamente diferente. Impulsada, pulida, intocable. Él no creía que fuera el destino. Creía que era una cuestión de supervivencia por parte de ella. Pero aún así, dolía verla convertirse en alguien a quien ya no podía alcanzar. En 1969 se separaron. El divorcio se finalizó el 9 de julio de 1971. No hubo una gran pelea, solo una tristeza silenciosa. Gould diría más tarde, «No crecimos juntos». Cuando Barbra le preguntó años después qué había pasado, él le respondió, «Simplemente no continuamos». Esa simple frase lo contenía todo. El amor, la pérdida, el distanciamiento inevitable. El amor real estaba allí, pero no pudo sobrevivir a la presión de su ascenso. Pero mientras su matrimonio se desvanecía, otra historia, mucho más peligrosa y apasionada, estaba naciendo. Y esta historia añadiría una capa de escándalo internacional a la ya complicada vida de Barbra. Llegó Funny Girl, la película que la convirtió en una megaestrella, que le dio un Oscar, pero también la película que le presentó a Omar Sharif. Durante el rodaje en 1967, Streisand y Sharif comenzaron una aventura. Ambos estaban casados. Ella, todavía con Elliot Gould, Sharif, con la legendaria actriz egipcia Fatin Hamama. El director de la película, el gran William Wyler, ayudó a encubrir el romance porque su química en pantalla era absolutamente eléctrica, y sabía que esa pasión real se traduciría en oro cinematográfico. Pero no era solo una aventura secreta, era una relación profundamente política y peligrosa. Pero el romance no se detuvo. Se mantuvieron unidos durante todo el rodaje, arriesgándolo todo. Sharif no era tímido con respecto a la aventura. En entrevistas posteriores, admitió que amaba a Barbra profunda y apasionadamente. Incluso llegó a decir que estaba dispuesto a convertirse al judaísmo por ella. Años después, él describió ese tiempo juntos como la semana más hermosa de nuestras vidas. Así de profundo era su sentimiento. Para Barbra, las consecuencias también fueron aterradoras. Su equipo de seguridad llegó a tener 300 guardaespaldas en un momento dado, una cifra casi inaudita para una artista. Incluso después de reducirlo a 30, quedó profundamente afectada. Dejó de actuar en directo. Durante un concierto masivo en Central Park, con 150.000 personas observándola, olvidó la letra de 3 canciones. Y no volvió a dar un concierto en vivo durante 27 años. El amor, la fama, la política y el peligro se habían entrelazado de una forma tan violenta que la obligaron a retirarse a un caparazón de control. Un caparazón que, como descubriría su asistente años después, se manifestaría en las exigencias más extraordinarias e impactantes que Hollywood jamás había visto. La obligó a construir una fortaleza a su alrededor. Un mundo donde ella, y solo ella, ponía las reglas. Y esas reglas, amigos míos, las que su asistente reveló tras 12 años de silencio, son más extrañas
más caras y más impactantes de lo que jamás podrían imaginar. Prepárense, porque vamos a entrar en el mundo privado de Barbra Streisand, un mundo donde hasta el más mínimo detalle está bajo su absoluto control. Comencemos por el baño. Sí, el baño. A lo largo de las décadas, la industria aprendió una regla simple. Si quieres a Barbra, tienes que jugar según sus reglas. Y una de esas reglas tenía que ver con el papel higiénico. No podía ser blanco, ni rosa. Solo y exclusivamente de color melocotón. ¿Por qué? Porque tenía que combinar perfectamente con el tono de su piel. Pero eso era solo el principio. Insistía en que cada baño que usara, ya fuera en un plató de cine o en una suite de hotel, debía estar abastecido no solo con papel higiénico de color melocotón, sino también con 120 toallas a juego, pétalos de rosa frescos flotando en la taza del inodoro y 10 lámparas de pie de diseño para garantizar una iluminación perfecta. Esto no era un capricho de diva, era un requisito escrito en sus contratos. Hoteles de lujo en Londres, como el Dorchester, se vieron obligados a redecorar suites de baño enteras solo para poder alojarla. La mayoría de la gente lo veía como algo escandaloso. Ella lo veía como algo esencial para sentirse cómoda y concentrada. Cuando le preguntaban por qué, decía que ese color le aportaba armonía y la hacía verse mejor en el espejo. Para la niña que creció en un apartamento gris, abarrotado y sin belleza, rodearse de una estética perfecta y controlada no era un lujo, era una necesidad existencial. Los estudios no lo cuestionaban, simplemente pagaban la factura, pero los baños eran solo el comienzo. Streisand dejó claro que no iba a viajar lejos por trabajo. Para su película de 2012, The Guilt Trip, un desmadre de viaje, exigió que todos los lugares de rodaje estuvieran a un máximo de 45 minutos de su casa en Malibú. No importaba que la película fuera, irónicamente, una road trip, un viaje por carretera a través de Estados Unidos. Los productores reescribieron todo el plan de producción y filmaron la mayor parte en estudios de sonido, simulando el viaje. Su razonamiento, simple y directo, no quería dejar su cama, sus rutinas, el estilo de vida y bienestar que había construido durante décadas. El hogar que nunca tuvo de niña, ahora era su fortaleza inexpugnable, y no estaba dispuesta a abandonarla. Incluso su coprotagonista, Seth Rogen, admitió que esa exigencia casi afectara la idea original de la película. Pero una vez más, el estudio cedió, porque nadie le dice no a Streisand y espera que se quede. Su control no terminaba ahí. Tenía reglas estrictas sobre cómo debía ser filmada. Solo se podía mostrar su lado bueno en cámara. Y no es una forma de hablar. Se refiere, literalmente, a un perfil de su rostro. Cuando el programa del famoso presentador Jimmy Kimmel no pudo garantizar que todas las cámaras lo filmarían desde ese ángulo específico, ella canceló la entrevista por completo. Durante una entrevista para el prestigioso programa 16 Minutes, reprendió al presentador por pronunciar mal su nombre. No es Barbra con sonido de Z, le corrigió. Es Barbra, sin la segunda A y con el énfasis en la primera sílaba. No solo esperaba que los productores entendieran su imagen, esperaba una sumisión total. Se llegó al punto en que los estudios asignaban equipos enteros solo para gestionar su iluminación, los ángulos de cámara y la correcta pronunciación de su nombre. Y ni se te ocurra pedirle que llegue temprano. Streisand tiene una regla de oro. No se filma antes de las 8:30 de la mañana, no a las 8:15, no a las 8. Creía que su energía creativa y su fuerza vocal no se activaban hasta más tarde. Si los productores la querían en el plató, tenían que cambiar todos los horarios. Y lo hacían. Pero su mayor acto de desafío, su mayor demostración de control, llegó en 1983. Después de 15 años de rechazos, finalmente llevó Yentl a la gran pantalla. Descubrió la historia en 1968, pero no pudo conseguir que nadie en Hollywood respaldara a una mujer directora. El presupuesto original era de $14 millones, pero después de que otro fracaso de estudio, La Puerta del Cielo,
perdiera 35 millones, el dinero se secó. Aún así, ella siguió adelante. Estudió textos judíos, viajó a Praga para investigar, incluso filmó escenas de prueba con una cámara de Super 8 mientras escuchaba de fondo la banda sonora que ella misma imaginaba. El resultado fue revolucionario. Ella se convirtió en la primera mujer en la historia de Hollywood en escribir, producir, dirigir y protagonizar una película de un gran estudio. Había roto todas las reglas y reescrito lo que era posible para una mujer en la industria. Pero entonces llegaron los Oscar. Yentl recibió 5 nominaciones. Streisand ganó el Globo de Oro a la mejor directora. Y sin embargo, cuando llegaron los premios de la Academia, ni siquiera fue nominada en esa categoría. Se enfermó físicamente y no pudo asistir a la ceremonia. Se convirtió en la primera mujer en ganar un Globo de Oro a la mejor dirección. Nadie repitió esa hazaña hasta 37 años después, en 2021, cuando Chloe Zhao ganó por Nomadland. En esas décadas, solo un puñado de mujeres fueron nominadas. Barbra no solo abrió la puerta, la derribó, y no se detuvo ahí. En 1977, hizo algo que ninguna otra mujer había hecho antes. Ganó el Oscar a la mejor canción original como compositora. La canción era Evergreen de Ha nacido una estrella. Ella escribió la música. Se convirtió en la primera mujer compositora en ganar un premio de la Academia. De nuevo, haciendo historia. El papel higiénico de color melocotón, las reglas de filmación, la lucha incansable por Yentl, todo nace del mismo lugar. Todo es el grito de esa niña de 5 años en el pasillo de Brooklyn, la que descubrió que su voz podía llenar un espacio vacío, la que se sintió invisible y sin poder, la que juró que un día el mundo entero no solo la escucharía, sino que lo haría según sus propias y exactas reglas. Una reina que construyó su propio castillo, con sus propias leyes. Qual è il film di Claudia Cardinale che portate nel cuore? Scrivetecelo qui sotto, nei commenti. Lasciate un mi piace a questo video e se non volete perdervi i prossimi viaggi nel tempo, alla scoperta di altre leggende e misteri del passato, fate un semplice clic sul pulsante iscriviti. Alla prossima storia, amici. Arrivederci.